Gracias, Señor, por tu maravilloso don de la misericordia, por cada uno de los atributos que hemos orado en este tiempo. Gracias, Señor, porque solamente en ti podemos confiar. Gracias porque eres compasivo, clemente, misericordioso, paciente. Gracias, Señor. Gracias porque en tu divinidad nos contemplaste. Eres maravilloso, Señor, y esta paciencia que tienes para con cada una de nosotras es sorprendente. Dice tu palabra que lo que nosotros tenemos por tardanza no lo es, que realmente es paciencia hacia nosotros para poder un día aceptar este maravilloso encuentro. Gracias, Señor, porque la paciencia y la consolación solamente puede venir de ti, Cristo Jesús. Tú eres ese Dios de consolación, de misericordia y de paciencia. Gracias, Cristo Jesús, porque sabemos que esta mañana tú estás aquí. Tú estás con nosotros, tú estás de nuestra parte. Gracias porque en todo y por todo podemos confiar en ti. Gracias por cada uno de estos atributos que en cada uno de los dones del Espíritu Santo quieres que aprendamos un poco de tu carácter. En cada una de las pruebas que vamos a tener durante nuestra estancia aquí en la tierra, a través de tu conocimiento, vamos a poder ser un poco semejantes a ti. Gracias, Señor, porque cuando no hemos visto que tú estabas ahí, has estado. Todo el honor y toda la gloria es para ti, Señor. Gracias por darnos este tiempo de sanación, este tiempo de restauración, este tiempo de perdón. Bendito es tu nombre, Señor, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermosas, pues en esta madrugada vamos a ver que es un Dios de paciencia. Y bueno, creo que la paciencia, cada una de nosotras, es algo con lo que va a trabajar el Señor en todo el tiempo. La paciencia a menudo no es fácil de demostrar. Quizás a veces en la vida buscamos tener perfecciones, esperamos cosas de otros o buscamos la manera de que se lleguen a dar las cosas más rápido. Incluso también podemos sentir en nuestra vida impaciencia. Hemos visto a través de estos días en algunos otros de nuestros estudios cómo frustraciones, eh, algunas situaciones que hay en nuestra alma escondida nos han llevado a estar en un modo de impaciencia. Pero bueno, la palabra de Dios elogia la paciencia y menciona o la menciona como una parte del fruto del Espíritu. Esto lo vemos en Gálatas 5, 22, 23. Entonces se desarrolla en nosotros cuando seguimos a Cristo. Aunque la paciencia a menudo se asocia con la espera y la espera a menudo se asocia con la pasividad o con una tolerancia suave. El significado bíblico de paciencia no implica pasividad. La mayoría de las palabras griegas traducidas como paciencia en el Nuevo Testamento son activas y sólidas. Hebreos 12:1. Y bueno, un ejemplo de esto, ¿verdad? De que tengamos paciencia. También en uno de los versículos dice o se traduce como perseverancia. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Además, perseverar es una carrera que requiere resistencia y se espera que los seguidores de Cristo
soporten las pruebas de forma similar. Estar atentos a las promesas que deben cumplirse y tener autodisciplina para alcanzar esta meta. Esto es una postura de paciencia, pero no pasiva, debido a nuestra naturaleza humana, pues no está inclinada hacia la paciencia. Debemos tomar decisiones para desarrollar, a diferencia de Dios. Nosotras, a través de esta disciplina, a través de la consistencia, a través de las pruebas, es que desarrollamos la paciencia como parte de ese fruto. Desarrollamos la paciencia como parte de nuestro carácter. Sin embargo, como con todo lo demás, necesitamos la fuerza y la gracia de Dios para desarrollarla en nuestras vidas. Hermosas, las pruebas que enfrentamos son oportunidades para perfeccionar nuestra paciencia a través del apoyo de Cristo Jesús. El Señor nos invita a descansar en el tiempo perfecto de Dios, que está más allá de nuestra comprensión. Los planes de Él son maravillosos y el desarrollo de nuestra paciencia también depende de nuestra esperanza de enfrentar cada una de las pruebas. No quiere decir que cuando aceptamos a Cristo ya no vayamos a enfrentar ninguna otra situación o circunstancia que podían sacarnos de ese lugar de descanso. Simplemente al desarrollar la paciencia, nosotras estamos siendo igual que Él en esta área, desarrollando una parte de su atributo. Colosenses 5, del 16 al 18, dice que demos gracias a Dios porque estamos llamadas a dar gracias en todas las situaciones por su inquebrantable amor y apoyo. Y es que el Señor en cada uno de los atributos, estos atributos que tenemos o que Él permite que desarrollemos, hay unos que nos va a permitir desarrollar, pero otros son exclusivos de Él. Es maravilloso cómo el Señor es tan bueno con nosotros, es tan irradiante todo lo que Él hace, porque estas características de Él nos ayudan a entenderlo. Como seres humanos no lograremos comprenderlo, pero en algunos de estos atributos que desarrollamos a lo largo de nuestro paso aquí en la tierra, Él nos revela quién es en sí mismo. Ningún atributo de Dios anula al otro. Cada uno de estos atributos se matizan entre sí y cada uno de ellos forman el carácter de Dios. Por eso es que la paciencia entra en uno de los frutos del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que en Él no hay sombra de variación, por eso es que ninguno de sus atributos anulan el otro. Él no es una cosa hoy y mañana otra. Él es el mismo por siempre. Cada una de los atributos del Señor que tiene es para poder ser el Dios perfecto que tenemos. Él no tiene principio, Él no tiene fin, Él siempre ha existido y existirá. Quizás para nosotros es un concepto difícil de entender como seres humanos, que estamos basados en el tiempo, en los años, en los minutos, pero Dios es ilimitado y por eso puede tener paciencia por nosotros. Dios es perfecto y en su eternidad nos pensó. Él reina, como dice el Salmo 102:12, tú, Señor, reinas eternamente, tu nombre perdura por todas las generaciones. Al ser el eterno e inmortal, puede tener paciencia. Es parte de sus atributos. Es omnipotente y cada una de estas
hermosas y maravillosas atributos que tiene el Señor, nos permite ser también amados. Hay muchos atributos del Señor. Hemos visto en estos días algunos y nos faltan más, como la santidad, la eternidad. En el manual de restauración personal 1 vemos la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. Podemos ver su totalidad dentro de su poder. Estos atributos que Él tiene son atractivos de Dios. Describen su naturaleza y solo le pertenecen a Él. Describen su carácter, describen su personalidad. No todos son transferibles hacia nosotros. Poderoso es nuestro amado. Y esto lo podemos encontrar en primera, creo que de Pedro, que nosotros lo que tenemos por tardanza, Él es paciente, lento para la ira, grande en el amor. Si no hubiera sido por su paciencia, hoy no estuviéramos muchos de nosotros gozando de su misericordia. No estuviéramos muchos aquí gozando de su bienaventuranza. No estuviéramos muchos de nosotros porque en su desesperación de Él no hubiéramos sido alcanzados. Segunda de Pedro, 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden, como tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos sean llamados al arrepentimiento. Por eso es que Él es paciente, por eso es que espera por cada uno de nosotros. Proverbios 14:29 dice que Él tarda en airarse, es grande de entendimiento, pero el impaciente de espíritu engrandece la necedad. Él no es como nosotros. El Señor no es como nosotros. Él es un Dios paciente en su carácter, en su totalidad que Él tiene de cada uno de estos atributos. Siempre está ahí esperándonos. No solo es paciente, ¿sí? Sino también les decía respecto a la venida del Señor, sino que también es paciente con cada uno de nosotros respecto a la santificación y a la relación que espera con cada una de nosotras. No hay una virtud que traiga más calma que la paciencia. Un estilo de vida pacífico es lo que Él demanda de nosotros. Recordemos que también en 2 de Pedro 3:8-9 dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos por tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esta es la perspectiva de Dios. Por eso en su carácter paciente está ahí. El amor que tiene por nosotros llenan su corazón con esa increíble paciencia. Él siempre piensa bien de nosotros. Por eso Él nos invita a pensar bien en otros o para otros. Todos los pecados, todas las depravaciones, todas las perversiones y las atrocidades que Él perdona es parte de ese carácter, de ese atributo maravilloso que es su paciencia, su presencia de forma continua. Él perdona a la humanidad, perdona cada uno de los pecados, porque el pecado en sí es errar en el blanco, el pecado no tiene un color.
Él ve a aquellos a quien más ama, que desechan sus planes perfectos por imitaciones, por impaciencia, por no tener una relación con Él. En su paciencia, en su misericordia, espera que cada una de nosotras regresemos a Él. Él está ahí listo para completar ese propósito específico que traemos cada una. Está listo para restaurarnos. Porque eso es lo que hace su paciencia, esperarnos. Él quiere que cada uno de nosotros, dentro de su paciencia, alcancemos ese arrepentimiento, ese perdón. Y Dios es paciente para amar. Nos espera ahí en todo momento. Nos espera ahí cada vez que volvemos a pecar y no completamos la santificación que está demandando de nosotros, porque su palabra dice que aquel que no sea santo no le verá. En cada uno de los planes que Él tenía para nosotras, ha sido paciente a esperar que volvamos a Él, a tomarnos de su mano. Por eso es que a través de los frutos del Espíritu Santo, Él nos revela que nosotros debemos de ser pacientes. Nosotros tenemos que aprender a dominar esa naturaleza pecaminosa. Podemos pedirle al Señor que nos revele cuán paciente has sido con esa área de tu vida que no has podido soltar. Cuán paciente has sido para que cumplas aquellas promesas que les hiciste. Cuán paciente has sido para que tomes el llamado que Él te está pidiendo. La paciencia y su compasión han sido esos atributos específicos por los cuales nos espera y nos es llamado nuestro corazón al arrepentimiento. Solamente a través de Cristo Jesús es como hemos alcanzado esta salvación, pero ha sido por el atributo del Padre específicamente, porque Él, dentro de su eternidad, dentro de su paciencia, nos esperó. Lento para la ira. Nos está diciendo que Él nos da ese tiempo, en ese tiempo de su paciencia. Nos espera pacientemente, pacientemente. Y muchas veces nosotros venimos y queremos que las cosas sean rápido. ¿Y cuánto tiempo nos ha esperado Él? ¿Cuánto tiempo ha estado ahí esperando esa relación contigo? ¿Cuánta paciencia ha tenido para verte caer nuevamente y esperar? Que verdaderamente hagamos su voluntad. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Pero porque Él es paciente, porque Él es perfecto, porque Él es soberano. Tan paciente porque no quiere que nadie se pierda. Pero esto habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para eso está teniendo paciencia. Segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Sabiendo primero que
En los días postreros vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Sabemos que siempre hay gente que está tratando de derrogar la palabra, pero Él es paciente, esperando que nadie se pierda. Aún así, hay un tiempo límite, hay un tiempo de gracia. Tenemos que estar preparadas para su venida. Tenemos que orar por aquellos que no han sido alcanzados, que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Su paciencia es para salvación. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que os ha sido dada. Paciente con nosotros, lento para la ira. Y nosotras cuando llegamos a Él, queremos que en 2 o 3 oraciones ya se ha hecho. Otra parte hermosa que nos habla el Señor y nos muestra su paciencia es dentro de su amor. En 1 Corintios 13:4 leemos palabras profundas en la sabiduría, en el libro poderoso que tiene su palabra viva y nos habla que el amor es paciente. Y bueno, cuando leemos esto podemos pensar que habla solamente de la tranquilidad o de la paz. Y sí, este es un buen comienzo, sin embargo, esta palabra está matizada para implicar algún tipo de oposición o incluso sufrimiento. Esto es importante porque significa que cuando llega esto a nuestras vidas, cuando llega esta palabra a nosotros, podemos soportarlo, porque su amor es paciente. Esto quiere decir que en su atributo de la paciencia y que Él espera en cada una de nosotras, también implica el padecimiento que hubo del Señor por cada una de nosotras, para que no nos perdamos. Tuvo que pasar este calvario en la cruz, parte de su amor, ese amor con paciencia, cuando Él nos ve perdidas, espera por nosotras. Jesús intercedió primero por nosotras, pero Dios espera. Cuando pensamos en paciencia, tenemos que pensar en Dios mismo. Él dice que Él es muy paciente cuando se le provoca. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Éxodo 34:6 nos dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y en verdad. Si Él fuera impaciente, nosotras nos hubiésemos perdido. Si tuviera esa falta de paciencia, no pudiera esperarnos. Y es que, ¿cómo erradicaremos una falta de amor que se caracteriza por la impaciencia? Podemos pensar en que esto nos enseña acerca de cómo respondemos a la gente. Si nos falta paciencia con la gente, entonces nos falta amor por ellos. Por eso es que en Corintios habla que el amor es paciente. La palabra de Dios es clara cuando nos habla que debemos amar
amigos y enemigos. Por lo tanto, nos llama a tener paciencia con todos. Esta paciencia no se desarrolla de un día para otro. Las pruebas son parte de lo que forjan nuestro carácter. Tenemos que ir trabajando en nuestra paciencia para desarrollar ese carácter que nos está siendo demandado por el Señor. Debemos aprender a ser paciente cuando oramos. Debemos ser pacientes cuando esperamos las respuestas de Dios. Tenemos que reconocer este atributo perfecto de Dios. Su gracia fue abundante para salvarnos, pero por su paciencia, cada una de nosotras ha tenido que llegar al Señor a su tiempo, pero porque Él siempre estuvo ahí esperando. Eso debería de ser suficiente para que cada una de nosotras meditemos en esta maravillosa cualidad del Señor. Lento para la ira y grande en el amor, nos está hablando de un Dios paciente, tranquilo, un Dios que no pone un ultimátum. Maravilloso que siempre podemos llegar a Él. Las puertas del Señor siempre están abiertas. Aunque Él sabe nuestra condición frágil, nos extiende su misericordia. Y esta paciencia que Él muestra con cada una de nosotras nos tiene aquí. Esta es la certeza de que Él no quería que nos perdiéramos. Podemos glorificar a nuestro amado Cristo Jesús y al Padre de todas las luces celestiales porque siempre esperó. ¿Te gustaría que los demás también gozaran de este perdón? Porque para eso el Señor nos ha llamado, para interceder por otros y que estos también puedan ser alcanzados por la plenitud del Señor. Gracias a Dios por su paciencia en cada una de nosotras que hoy podemos gozar de su misericordia. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:9 que no nos cansemos de hacer el bien, porque la cosecha llegará a su tiempo si no desfallecemos. Aquí también nos habla de paciencia. En nosotros tenemos que seguir, porque la cosecha llegará al tiempo, siempre y cuando no nos cansemos, no desfallezcamos, no sintamos que no hay avance. Hebreos 6:12 nos dice, así en lugar de dejar de estar perezosamente, imitarán el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Necesitamos desarrollar este atributo, parte del carácter de Dios, para poder alcanzar las promesas aquí en la tierra, pero también conservar y llegar finalmente para que dentro de esa paciencia podamos ver cara a cara al Señor. Apocalipsis 3:11 nos dice, yo volveré pronto, conserva firmemente lo que ya posees, para que nadie pueda arrebatarte la corona. Por eso debemos desarrollar la paciencia para estar firmes, para poder alcanzar las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Pacientemente
esperé a Jehová, dice la palabra. Y él se inclinó y mostró su favor. Jesús mismo les dijo, les respondió, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. Tenía que haber paciencia en este apóstol para un día poder comprender lo que Dios estaba haciendo, lo que nuestro amado Jesús estaba haciendo. Ahí vemos la paciencia de nuestro Señor, mostrándoles que ellos también tenían que desarrollar este atributo. Hay que tener perseverancia, hay que tener consistencia, hay que desarrollar la paciencia. Y bueno, ¿cómo? ¿Cómo podemos desarrollar esa paciencia? Bueno, pues debemos de realmente preguntarle al Señor, ¿cómo podemos desarrollar esa paciencia? Y una de ellas es buscando la forma de controlarlo todo. La paciencia como la perseverancia. Se trata de ir cada día, de resistir. Un espíritu controlador es un espíritu impaciente. Es una de las virtudes más valiosas del cristiano. El aumento de la paciencia es considerado como la obra del Espíritu Santo, que a través del regalo de la salvación podemos adquirir. Necesitamos desarrollar la paciencia en todos los ámbitos, porque a través de la paciencia en nuestras relaciones con los demás vemos el fruto del Espíritu Santo. A través de la paciencia que desarrollamos en nuestras oraciones, podemos esperar con amor, con tolerancia, sin desespero, esas oraciones que hemos hecho a nuestro Padre Celestial. Es que la paciencia es la habilidad de mantenerse tranquilo frente quizás a la prueba, a la decepción, a la angustia o al sufrimiento. Es un beneficio, es una cualidad que Dios nos regala. Job fue un hombre paciente, es uno de los personajes que habla el Señor. Él desarrolló a través de este proceso, a través de que esperaba todas estas incertidumbres y preguntas que tuvo durante su proceso, desarrolló este atributo, esta cualidad de Dios tan maravillosa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Hechos 10:36. Hermoso es el fruto de la paciencia. Es la virtud de aquellos que toleran y sufren las contrariedades y adversidades con fortaleza, sin lamentarse. Esto hace que esperemos con calma a que sucedan. Gracias al Señor por su infinita bondad, por su infinito amor, pero sobre todo por su paciencia en este amor que demandaba de nosotras. Gracias al Señor porque nos muestra en cada uno de estos personajes también cómo tener paciencia para recibir sus promesas. Hay muchos que nos pueden hablar de la paciencia. El primero de ellos, nuestro padre en la fe, Abraham. Y bueno, dice la palabra de Dios que él esperó 25 años
por la promesa y dije, bueno, Señor, cuando yo llegué a Cristo dije, bueno, Señor, pues el que más esperó fue Abraham cuando empecé a leer, pero no, también fue Noé, que él perseveró cada día en la construcción del arca y no esperó un día ni dos para que se cumpliera la promesa del Señor, esperó 100 años. Por eso el Señor nos llama a desarrollar la paciencia. Hoy nos muestra que es parte de su divinidad, es un atributo, son partes de sus cualidades, estas cualidades que extiende para que nosotras podamos vivir estas misericordias de Él. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, dependemos del Espíritu Santo que habita en nosotros. Necesitamos ser guiadas por el Espíritu Santo, fortalecernos en Él con todo el poder. Como dice Colosenses 1:11, fortalecido con todo poder de acuerdo con su poder glorioso, para que podamos tener una gran resistencia y paciencia. Este fruto es evidencia de que Dios ya está en nosotros, de que está trabajando en nosotros. No es de un día para otro, pero debemos de aprender a vivir continuamente en el Espíritu y llevar aquellas malas costumbres, esas tendencias pecaminosas a la cruz. Así podremos ganar esta virtud poco a poco. Este fruto del Espíritu Santo se desarrolla y a cabo de cada uno de estos frutos da como resultado el dominio propio. Debemos ser vestidos con toda la vestimenta del Señor y dentro de ella está la paciencia. Ser paciente en la palabra del Señor es más valioso que ser fuerte. Debemos aprender paciencia por medio de cómo Dios trabaja con nosotros. Él trabaja con nosotros de día y de noche. Lo hace para presentarnos santos y sin mancha. Y por eso es que nosotros debemos usar la misma paciencia cuando trabajamos en cada área, tanto en nuestra alma como ir hacia otros. A veces se nos olvida cuánta paciencia tuvo el Señor para esperarnos aquí y cuando estamos predicando o estamos llevando la palabra a otros y vemos que no hay cambios, nos desespera. Pero debemos devolver ese atributo. A veces nos desagrada o nos impacienta ver que la otra persona no está dando frutos. Pero confiemos en el Señor. Más tarda en airarse que el fuerte. Y mejor es, dice Proverbios 16:32. Un hombre fuerte es alguien que ha realizado un hecho que una persona promedio no puede hacer, pero cuando llega tan lejos y se ha vuelto paciente, entonces ha alcanzado más de lo que la mayoría de las personas han hecho. Creo que es uno de los atributos que más vamos a trabajar dentro de este tiempo que permanezcamos aquí en la tierra hasta que le conozcamos. Gracias a Dios por su paciencia que hoy nos tiene aquí. Vamos a orar, amadas, para despedir este tiempo. Espero en el Señor que cada una de nosotras haya comprendido este atributo maravilloso de Él, para que podamos día a día acordarnos que Él es paciente, que Él nos esperó, que nada fue tardanza, en su tiempo perfecto, en su soberanía, en este carácter maravilloso que tiene nuestro Padre, es que lo tiene todo.
nos espero pacientemente. Amén. Amado Padre, en esta poderosa mañana, Señor, me comprometo, así dile, Señor, me comprometo a buscar más en mi corazón de este atributo. Hoy, Señor Jesús, te pido que me ayudes a servir con amor, pero también con paciencia. Gracias por este llamado que haces a mi espíritu, sabiendo que siempre está ahí para ayudarme. Gracias, Señor, por tu maravillosa paciencia que me has tenido para alcanzarme, pero también para perdonarme una vez más de cada uno de estos pecados que me acechan. Gracias, Señor, porque en este tiempo de amor y de poder he visto tu paciencia por mí. Nunca te desesperaste, aunque me viste haciendo cosas que no te agradaban, no me desechaste, porque esta parte maravillosa de tu amor también trae consigo una paciencia increíble, una paciencia que sé, Señor, que nunca tendré, pero que tú me permites que a través del fruto del Espíritu Santo yo desarrolle, no como la tuya, pero sí quieres que yo aprenda a ser paciente. En esta mañana, Señor, te doy la gloria y te doy la honra a ti por lo que haces en nuestras vidas, por este atributo perfecto y maravilloso. Padre, estuviste ahí siempre en tu trono, esperando que cada una de nosotras te nombrara, te llamara o aceptara a tu Hijo. Pídele al Espíritu Santo que te revele cuántas veces el Señor insistía en tu vida y tú lo desechabas. Porque cada vez que Él mandaba hablar de su palabra o alguien te invitaba quizás a las cosas del Señor y tú te negabas, Él una vez más esperaba por ti. Por eso es que la paciencia del Señor es algo maravilloso. Porque por eso nos habla de que Él es calmado, es lento para irarse y grande en el amor, porque si no hubiera estas dos cosas, su paciencia no hubiera estado presente. Hasta el día en que a nosotras se nos dio la necesidad de aceptarlo. Siempre estuvo ahí. Mira cuán paciente ha sido tu Padre. Cuántas veces nos vio pecar. Cuántas veces nos vio desecharlo y siempre estuvo ahí pacientemente. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no acercarnos a ti cuando tú nos esperabas. Gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, gracias por tu compasión, por ser ese Dios clemente, por ser ese Dios misericordioso. Pero gracias por ser un Dios paciente. Señor, te damos la gloria y la honra a través de tu Hijo Jesús, que Él también ha esperado pacientemente por ser reconocido en nuestras vidas como nuestro único Señor y como nuestro único Salvador. Ahí ha estado viendo quizás cómo nos inclinábamos a otros dioses y Él esperó pacientemente por ese amor que derramó en la cruz. Gracias, Padre, por cada uno de tus atributos perfectos y maravillosos que tienes para podernos amar, esperar y alcanzar. Porque tú no quieres que ninguna alma se pierda. Tú quieres que todas y cada una procedan al arrepentimiento. Gracias por este tiempo de gracia. Gracias por este tiempo de amor. Gracias por tu paciencia en nosotros. Por tu paciencia en nuestros seres amados. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo
y por todo lo que harás. Todo esto no sería posible sin el único que vive y reina en nuestros corazones, el Mesías, el que ha de venir. Gracias, Cristo Jesús, por tu amor en la cruz, por tu paciencia, para que hoy podamos reconocerte en nuestras vidas. Gracias. Gracias por cada uno de tus atributos, Dios santo y perfecto. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, amadas. Que tengan una bendecida mañana. Dios con nosotros.